desarrollarlo, y ese desarrollo lo experimentamos en esos momentos difíciles, cuando tenemos los desafíos, y por eso tenemos que estar preparados, porque Pablo bien nos dijo, antes de decir que somos más que vencedores en el Señor, dijo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados, ¿verdad? Y yo, la gente del mundo dice, y nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque para ellos amar a Dios, como yo digo, cuando van a la iglesia un día, cuando le pica el ombligo, tiran 100 pesos, 5 pesos, 10 pesos, lo que sea. Pero los que aman a Dios son los que se han apartado verdaderamente. Amén. Los que están consagrados, los que tienen al Señor en primer lugar. Esos son los que aman verdaderamente a Dios, los que están en obediencia, los que están sometidos. Pero eso no nos hace excepto de pasar por adversidades, por enfrentar desafíos, ¿verdad? Entonces, hoy, mirando la vida de Isaac, que quedó, como dicen aquí, bueno, ese quedó, está parado, porque tiene tierra en abundancia, tiene pozos. Ustedes saben que tener pozos de agua, el agua es vida. Claro. Mira lo que nosotros estamos enfrentando ahora mismo, que acabamos de orar en nuestro país, porque los haitianos secaron sus ríos, porque destruyeron su naturaleza. Todos los árboles lo picaron de carbón, y por eso donde no hay sombra, donde no hay vegetación, no puede haber agua. Lo secaron todo y ahora quieren lo de nosotros. Eso mismo le pasó a Isaac con los filisteos. Los filisteos, ustedes saben que son paganos. Y esos filisteos, por eso mucha gente, cuando ve la guerra de Gaza contra Israel, dice que los israelitas son unos tales, unos cuales. Y yo le dije a una amiga, oye, tú eres una persona intelectual y sabes muchísimo, pero necesitas coger la Biblia. Y ten mucho cuidado con maldecir y hablar del pueblo de Israel, que ese es el pueblo de Dios. Y nosotros los cristianos somos parte de ese pueblo de Dios. Y Dios siempre ha dado la victoria al pueblo de Israel, porque esas tierras, desde el inicio, no eran para los paganos, porque los filisteos no son de ahí. ¿De dónde fue que yo le dije que son los filisteos? ¿De qué isla? Manfi. De la isla de Creta. ¿Y dónde está Creta? Exactamente. Está. ¿Verdad? Entonces los filisteos son paganos. Vienen de los griegos. No son de ahí. Y esos filisteos son los mismos que están en esa región de Gaza. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, lo que estaba diciendo el pastor Giovanni. Necesitamos conocer, de tener los mapas, el área y la geografía, para nosotros entender bien la Biblia y saber cómo nos manejamos y contestarle a las personas cuando vienen a hacer, no, porque mira cómo están matando, es que esa tierra es de ellos. Ellos vinieron a invadir esa tierra y todavía al día de hoy están peleándola. Entonces vemos cómo el enemigo quiere tronchar las bendiciones, la prosperidad que Dios le había dado, la bendición que le había dado a Abraham y a su descendencia. Y ahí estamos nosotros. Claro. Nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham. Y dice que además de los pozos de agua, porque el agua, y sobre todo el agua es vida. Y en esos países del Medio Oriente, donde lo que hay es desierto, el agua es oro. Claro. Eso es Dios para conservar el agua en el planeta, porque sin el agua no podemos subsistir. Es tan así que la mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Mira que cuando nosotros nos da unos vómitos, nos deshidratamos inmediatamente y necesitamos el agua. Entonces, los filisteos, como vieron que como tenía agua Isaac, y todo lo que sembraba prosperaba, porque donde está Dios, todo prospera. Es lo mismo que le pasa a nuestros vecinos. Ellos ven, aquí como en todos los sitios, hay gente mala y buena, pero hay más buenos que malos. Y aquí se adora al Señor. Amén. Y aquí se honra al Señor. Amén. En todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando uno va volando en ese territorio, que uno ve la diferencia entre los dos países. Porque desde que usted está volando allá, usted ve esas montañas peladas, como ese piso, que no tienen ni una gramita. Y aquí el verdor, las cosas, ustedes ven hasta la misma línea noroeste,
los pueblos que hay, como San Juan de la Maguana, que dice que es el granero del sur, aún con el calor y la cosa de por allá y los desiertos que hay, son florecientes, ¿verdad? Entonces, el enemigo tiene envidia de cuando los otros prosperan. Por eso nosotros como cristianos debemos rehuir a ese espíritu. Tenemos que aclamar al Dios de bendición, al Dios que nos dio talentos y dones para nosotros fluir en lo que el Señor nos ha dado. No, siempre están fijándose, mira fulano, wow, pero mira, pero usted no ha visto el precio que ha pagado ese fulano para estar donde está, el trabajo que ha tenido, los sudores que ha tenido, la hambre, los sueños, la falta de sueño de su casa y la situación, sí, porque es muy bueno nada más ver la prosperidad de los otros, pero no ver, ¿verdad?, el precio que cuesta el tener el dominio y el control, sobre todo para usted manejar sus finanzas y de no comerse todas las cosas, porque si me gané 100, voy a catar 200, como dice mi amigo. Entonces ahí usted nunca va a ver la ganancia. Usted tiene que saber, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, aquí vamos a ver 3 claves importantes para nosotros enfrentar esos desafíos, así como lo puso en práctica Isaac en el momento que vinieron los filisteos a robarle la bendición. Atención a lo que dice la Biblia. Amén. Porque es que el enemigo quiere atacarnos constantemente, quiere arrancar de nosotros la bendición que el Señor ha puesto en nosotros. Y nosotros por eso tenemos que estar atentos. Y la primera clave es tener la actitud correcta. Amén. Pero tener una actitud correcta no quiere decir, en el mundo, y como, perdonen los psicólogos que están aquí en la psicología, que emplean todas esas palabras que han sacado nuevas ahora y todas esas cosas. Tener una actitud correcta es tener el enfoque en el Señor. Amén. Es tener la visión de Dios. Y en ese enfoque, en esa visión de Dios, tenemos que estar sujetados a Él y en obediencia, entendiendo que somos vulnerables, ¿verdad? Que el Señor nos da capacidad de desarrollarnos, nos da energía, nos da sabiduría, pero aún así somos vulnerables. Y mientras más nos creemos que sabemos, y mientras más nos creemos que estamos capacitados, más desafíos tenemos que enfrentar. Porque la vida cristiana uno dice, bueno, pero como dijo usted, yo voy a la iglesia, yo vivo mi vida para el Señor, yo me aparté, yo me consagré, mi diezmo soy ahí, yo no manco. Señor, y entonces, ¿por qué que? No, es lo que dijo Jesús en los evangelios. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Perdón, y Él es el mejor ejemplo de vencer, porque vimos cómo Él venció bien. Él tuvo que enfrentar a esa gente, ¿verdad? Y nosotros en el momento que tenemos una situación de adversidad, cuando vemos, wow, pero entonces ahora yo soy bendecido y ahora mira lo que se me presentó, y entonces, no podemos desinflarnos, tenemos que seguir adelante. El Señor nunca desmayó y nunca se afligió, sabiendo que si Él pasó por situaciones, ¿cuánto más nosotros? El Señor tuvo que vencer muchas situaciones en su vida. El Hijo de Dios sin pecado, sin nada, que vino a trabajar, que vino a predicar la palabra, que vino a establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Pasó por muchísimo, a ser traicionado por uno de sus discípulos, que mojaba el pan con él, que estaba con él. Eso tiene que doler. Experimentar la negación de uno de sus discípulos, que él quería, en quien había puesto su confianza, aquel que le había dicho, yo nunca te voy a dejar. Como las mujeres y los hombres cuando están enamorados, tú sabes que tú eres lo más grande para mí, y te ofrecen villas y castillas cuando quieren. Involucrada, dice pues, ya tú sabes, te ofrecen y te bajan el cielo y la tierra ahí, de un momento, para ofrecerte. Y aunque después, cuando ven otra por ahí que tiene más cosas, pues, si te vi no me acuerdo, dejémoslo ahí, como dice Darisa. Entonces, el Señor pasó por todas esas situaciones, fue negado. Usted sabe lo que es ser negado por uno de sus discípulos que estuvo ahí con él, que decía, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Que cuando él preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy?
Y él le dijo, tú eres el Cristo viviente, el Hijo de Dios Altísimo. Y el Señor le dijo, eso no te lo dijo carne ni sangre, eso vino directamente. Y después de eso, mira cómo Satanás lo desvió, ¿verdad? Cómo lo sacó. Y el Señor tuvo que aguantar todo eso, sin quejarse, sin maldecirlo, sino que fue a buscarlo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados. A veces, y en eso digo, porque a veces yo decía, cuando a mí me hacen una cosa, lo borro. Pero el Señor me enseñó a aprender. Hay que corregir, pero hay que seguir amando. Usted no puede desviar a la persona. Cuesta, porque hay situaciones que a usted le ofenden, pero cuando usted pide perdón, y son batallas que uno tiene que pasar, grandes como seres humanos que son. Y por eso yo digo, tenemos que estar pegados de la palabra de Dios. Ese campamento que hicimos fue para mí, wow, es una confrontación muy grande. Porque esa prédica que yo prediqué allá en ese campamento, la primera confrontada fui yo. Porque estaba lidiando con una situación difícil en mi vida, con dolor. Porque no solamente los pecados son que son pecados, porque no es como cuando nosotros estamos sumando y restando de -0, ni -1, ni nada de eso. El pecado es pecado en dos sentidos. Tanto el adulterio, la fornicación, como cuando usted tiene resentimiento, cuando usted tiene rencor, cuando usted tiene porque yo tengo dolor, pero cuando hay dolor hay resentimiento. Claro que sí. Hay resentimiento y usted no quiere nada. Entonces, la palabra de Dios nos confronta grandemente, y eso es importante. Y cuando yo misma leí cómo Dios, cuando estamos en pecado, o se aparta o te destruye. Y yo nunca quiero eso para mí. Amén. Porque si los años que tenemos aquí, todo lo que hemos batallado, no es para sentarnos en una silla, para decirle a los otros, hagan, no hagan, miren esto y lo otro, y entonces tú. Así es. Entonces es para que aprendamos cada día, y con eso no me estoy poniendo que yo soy la más cosa, no. Son batallas, son luchas que nosotros tenemos que tener, y el ejemplo, el modelo de nosotros a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso no podemos dejar que nada nos desenfoque. Amén. Del Señor, porque el enfoque es lo que te da la visión. Así es. Cuando usted se desenfoca, usted va para atrás como el cangrejo. Por cualquier cosita que nos pasa, nos desenfocamos. Y ya yo voy a tirar esto, y ya yo voy a hacer lo otro. Entonces no estamos alineados como el Señor quiere. Y en vez de seguir adelante, vamos para atrás. Y saber también cuándo tenemos que pelear batalla y cuándo no. Este no era el momento de ellos coger las armas, sino Dios se lo hubiera puesto y lo hubiera derribado a los filisteos. En el caso de Isaac con los siervos que le estaban tapando, cada vez que abrían un pozo se lo tapaban y le echaban tierra. Así mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas bendiciones nosotros no tenemos? Que viene hasta lo mejor, y la misma familia te echa tierra. Hasta de la misma familia vienen a echarte tierra. Eso no es nuevo, pero eso no puede dejar nosotros resentirlo ni desinflarnos, y no perder nunca el enfoque del Señor, porque cuando nos enfocamos en el Señor es que tenemos la actitud correcta, esa actitud correcta de obedecer y ver la guianza del Señor para no tomar decisiones equivocadas en nuestras vidas, porque esas decisiones equivocadas nos van a marcar para todo el resto de nuestras vidas. Entonces Dios nos llamó a accionar, no a reaccionar. Es accionar. Wow, yo tengo esto, yo tengo que cuidar esto. Yo no puedo reaccionar en contra de la voluntad de Dios. Y como siempre yo digo, desde que nos levantamos, nosotros desde que ponemos un pie, es una lucha. Entonces es encomendarnos al Señor y estar preparados para saber que en cada situación, porque nosotros nos levantamos y se presentan miles de cosas que usted no tenía ni pensado, para saber cómo la vamos a resolver con el enfoque del Señor, porque en todas las situaciones que nosotros vamos a emprender, en todos los negocios, en todas las decisiones, hay obstáculos y hay oportunidades.
La diferencia está en saber tomar la actitud correcta. Y la actitud correcta es enfocado siempre en el Señor. Y no ver las cosas como las vemos nosotros. Porque es que los límites de nosotros son limitados, pero el de Dios es limitado. Nosotros por eso tenemos que pedir la ayuda del Señor. Amén. ¿Verdad? Para que Él nos enfoque. Cuando nosotros nos desenfocamos, usted pierde la visión. Y si usted perdió la visión, usted no va para ningún lado. Por eso es que en los desafíos que usted emprende, usted tiene que estar siempre enfocado y ese Espíritu Santo que Dios nos puso ahí, permitir que nos guíe, que nos direccione, porque jamás nos va a direccionar para el lado contrario, sino nos va a direccionar adelante. Y el obstáculo que vemos, que lo vemos grande a nuestros ojos, ante nuestra vista, el Señor te dice, no, mira, es así, 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 ahí, vete por aquí, vete por allí, y así. Pero para eso, tú tienes que tener una mente clara. Amén. No puedes estar ofuscado, porque la ofuscación, como decía mi abuela, se perdió el caldo de los huevos, se perdió todo. Porque la mente a usted se le nubla, y usted nada más ve el problema, pero no está mirando el Dios que está ahí, que lo está enfocando, que lo está direccionando. Pero hay gente terca y cabeza dura. No, es por ahí que me voy, aunque me lleve aquel que no va a mencionar, y por ahí se van. Entonces, por eso no salen a camino, porque el Señor nos creó para que fuéramos bendecidos, para que fuéramos prosperados, pero eso tiene un precio. Eso tenemos que estar en obediencia, tenemos que estar sujetos, tenemos que rendir esa autosuficiencia. Como yo oraba con Sonia y con Daisy, que le decía, Daisy, hemos orado tanto por Sonia, y ella solamente llora y se queja y se lamenta. Entonces ella tiene que estar enfocada en el Señor, darle gracias de todo que le proporcionó ese médico, que los hierros que tienen ahí son de primera calidad, de que le abrió las puertas para ella conseguir los millones de pesos que costaron esas 3 operaciones, y que aún está parada ahí, aunque sea con dolor. Mientras ella no se rinda al Señor, no va a haber la sanidad. Porque solamente, y nosotros oramos y nos desgastamos, como yo le decía, gloria a Dios que mi hija lo entendió, porque eso fue una batalla con mi hija. Ella nunca tenía la fe, ella siempre veía la ciencia, lo que dice el mundo, lo que dice esto, lo que dice lo otro, y no lo que dice Dios. Entonces Dios dice que Él es nuestro sanador. Aleluya. Que Él es nuestro Jehová Rafa. Amén. Que Él es el que pelea la batalla por nosotros. Amén. Tú tienes que rendirte y decirle, Señor, no puedo más, he hecho todo, necesito tu mano poderosa que me toque. Así es. Porque ya el mejor médico de columna la ha operado 3 veces. Entonces, y nosotros orando, y nos hemos desgastado. Pero si usted no tiene fe, si usted no se rinde al Señor, usted no va a ver la bendición de Dios. Entonces, es nunca perder el enfoque, por más grave que sea la situación que entendamos. Por eso Isaías 58 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y vemos las cosas allá al final que no tiene solución, pero Dios tiene la solución para darnos. Pero estamos tan desenfocados que no vemos. Entonces es tener la cabeza fría, es tener el enfoque de Dios para poder tomar en esa situación la decisión correcta, como la que tomó Isaac. Lo que Isaac le llamaba era, prepárense para que peleemos contra ellos, pero no era momento de pelear, y Dios no quería. Dios quería glorificarse en él, probando su paciencia, probando su dominio y control. Mire, eso es algo que nosotros tenemos que orar todos los días. Amén. Por tener ese dominio y el control. Amén. Y por ser paciente. Yo una persona que quería la cosa ahora, que usted aprecie, tiene que ser con un esfuerzo. Claro. Usted tiene que esforzarse para usted tener las cosas que tiene.
Los títulos requieren de un esfuerzo. Yo siempre he dicho, aquí en la Biblia le tocan, aquí te trae como, por ejemplo, uno que hizo una comida, una habichuela con dulce, te trae un chiste de habichuela con dulce, ay, qué bueno. Los títulos normalmente los llevan a tu casa si tú no te has pelado los ojos, los años que tienes que ir en una universidad pasando cosas, ¿verdad? Es con un esfuerzo. Tener una estabilidad económica necesita de un esfuerzo. Y ese esfuerzo es ser organizado, tener prioridades en la vida. No invertirlo todo en disparate para llenarle los ojos a perencejo ni a sutanejo, sino y no gastarlo todo. Usted tiene que dejar ahí. Que entonces, bueno, usted desempeñese. Hay gente que compran ropa todos los días. Para ir a los trabajos, para ir a la cosa, para andar enseñando a perencejito. Usted intercambia los pantalones con la blusa, póngalo el mismo apoyo con distintas plumas. Y así una serie de cosas. Hoy en día, si fulana, la vecina, trajo un televisor nuevo, tengo que buscar el más grande. Moisés, ¿de cuántas pulgadas que tú tienes? Tráeme una en ese desafío tan grande que experimentó, es cambiar la palabra lamentar por la palabra trabajar, accionar. Es trabajar. Todo en la vida requiere un esfuerzo. En Génesis, ahí en el versículo 18 del capítulo 26, dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por nombre que su padre lo había llamado. O sea que no fue una sola vez que le cegaron, fue 3 veces. Usted tiene que estar orado, usted tiene que estar bien preparado, porque ¿cuántas veces nuestros propios vecinos que quedan al lado de nosotros nos quieren hacer la guerra con situaciones, ¿verdad? Por envidia, porque ven que estamos prosperando, porque ven que estamos teniendo cosas y usted no tiene. Entonces viene ese espíritu para hacer la guerra, y usted tiene que estar preparado para no dejarse arrastrar, no desinflarse y decir, pero entonces mira, ahora, o cualquier situación que venga. Si usted quiere ver la salida del sol, nunca la va a ver si la ve por el oeste. ¿Y por qué? ¿Y por qué no la podemos ver si sale por el oeste? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Porque el sol sale por el este. Entonces, estamos mirando para otro lado en vez de mirar para el lado correcto. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud de cambiar esa posición de resistencia a las cosas que el Señor nos dice, para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, la bendición y la guianza. Porque la única resistencia que nosotros tenemos que hacérsela es al diablo. Pero ¿cómo tenemos que hacérsela? Sometido a Dios. Porque muchas veces nada más resistir al diablo y él va a huir de ti. Pero ¿cómo? Si tú no estás sometido, si tú no tienes obediencia, si tú no estás en autoridad. Que como yo digo, ¿con cuál autoridad? Usted tiene que tener autoridad para usted declarar la palabra de Dios. Cuando uno se para aquí en este púlpito, o cuando uno se para a orar en su casa para enfrentar al enemigo, porque el enemigo te dice, ¿y tú quién eres? Porque yo conozco a Jesús, pero ¿y a ti? ¿Y tú de dónde saliste? O sea, si tú estás en la misma situación mía, ¿a quién es que tú estás reprendiendo? Entonces, claro, es ahí. Entonces, por eso es que no nos vamos a cansar de hablar de la santidad. Es en santidad que tenemos que vivir, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino todos los días. Y prepararnos para santificar nuestro cuerpo. Y como dijo Yanira en la prédica del viernes, la lengua es importante, porque donde usted le da rienda suelta, esa come morro, va a venir la maldición del enemigo. ¿Por qué? Porque no va a salir de su casa la miseria, y ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la ruina, ni el atraso. Todo eso va a venir ahí a su casa. Porque por eso, ¿por qué Miriam, cuando criticó a Moisés, se llenó de lepra y tuvo que ser expulsada? Entonces la presencia, donde no está la presencia de Dios, no hay bendición. Ninguna bendición. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Los lamentos y las quejas y la crítica es lo que más nos daña, es lo que nos destruye. Mira cómo se quedó Isaac, ¿verdad? Cuando los filisteos vinieron y le cegaron el pozo,
Eso no es fácil. Cuando usted tiene ya, usted dice, yo estoy establecido, ya yo estoy tranquilo, yo hice esto, yo hice lo otro, hice aquello, y vienen a quitarle la paz, a desestabilizar, porque el agua en ese tiempo y al día de hoy es oro. Claro. Es oro. Sin agua usted no puede hacer nada. Usted no puede ver la prosperidad de su cultivo. Usted no puede tener crianza de animales ni de nada, porque el agua, ¿verdad?, es vida. Y esos pozos eran la fuente de su riqueza. Ahí era que estaba su estabilidad. Ahí estaba el poder de la bendición que Dios le dio a través de su Padre. Pero el enemigo nunca está contento. El enemigo siempre quiere ver a nosotros en lamento, en ruina y en atraso. Así es. Porque cuando nosotros nos lamentamos y estamos en ese lamento y no puedo, y como no tengo, y no esto, y no lo otro, estamos alabando al diablo. Así es. Adoramos aquí al Señor y levantamos las manos como nos fuimos en gloria hoy con esa alabanza poderosa. Pero si salimos ahí y se nos presenta una situación, ya está la queja, y entonces ya permita que el Señor nos direccione. Amén. Busquemos la dirección del Señor, ¿verdad? Para salir de esa situación, porque lo primero que el enemigo agarra, perdón, en nuestra mente. Así es. Y Jeremías muy bien dijo en 29:11, porque yo sé muchos los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, y para darle el fin de lo que esperan. El Señor no quiere desestabilizarnos. El Señor quiere darnos su paz. El Señor quiere que permanezca en nosotros su bendición. Pero nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y saber clamar, saber cómo conducirnos en cada desafío, en cada situación de nuestra vida. Amén. Y todo en la vida requiere de un esfuerzo. Así es. Nada nos va a llegar de gratis. Lo que ustedes le digan, esas cosas que están ofertando, toda esa pirámide, todas esas cosas, esos son engaños. No se faje usted, no se faje ahí con oración para que el Señor abra puertas, pero hay que fajarse para obtener, porque desde el inicio, el Señor cuando puso a Adán y Eva en el paraíso, era, tú sabes lo bueno que hubiera sido nosotros nomás coger aire, sin enfermarnos, sin tener que trabajar, sin tener que un todo ahí. Pero el pecado dañó todo. Y el Señor le dijo, con el sudor de tu frente comerás. Y luego Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Hay que trabajar. Eso no era compatible. Y Dios nos abrió puertas. Pero yo no me lamenté. Yo lloré, sí. Y le dije, Señor, no puedo más. Oramos. Tú sabes, tú has multiplicado siempre nuestros diezmos. Tú nos sacaste de ahí. Y tú nos sacaste de ahí no para que anduviéramos nómadas en el desierto, sino para llegar a esa tierra prometida, como tú le prometiste al pueblo de Israel. Y nosotros estamos esperando. Y para la gloria de Dios, mira como, pero hay que confiar en el Señor. Amén. Y hay que y esforzarse. Porque yo me esforcé, yo vine y vi, cómo es. Y lo que me ayudaron me dijeron, tienes que mandar un video, tienes que mandarnos esto. Y yo de una vez puse todo en acción. Grábenme. Exactamente. Vengan y grábenme y mándenme ese video. Y para allá. Se fue. Al otro día usted puede contar con nosotros. Y yo de una vez llamé a José, dele para allá. Que lo vamos a tomar en fe. Amén. Sin lamentarnos, sin quejarnos, sin ver no la canasta de los diezmos, sino ver al proveedor de los diezmos. Aleluya. Amén. Que es el que está allá arriba, que es el que ensancha territorio, es el Jehová Jireh, el que nos provee de todo. Yo no vi la realidad de nosotros, porque cuando yo llamé a Tony me dijo a mí, pastora, los diezmos son tantos, no alcanzamos allá, ¿o no, Tony? Y o sea, Tony me estaba hablando con contabilidad, con la realidad en la mano. Es la realidad. Pero Dios nos abre puertas. Cuando nosotros confiamos, cuando aprendemos a depender del Señor. Y la última clave es aprender a tener determinación. Miren, hay momentos que usted tiene que tener determinación en la vida, pero esa determinación no es mi fuerza, ni con mi sabiduría, ni con mi poder, es con la fe del Señor y con la dependencia de Dios.
es aprendiendo a depender de Dios. Mira, los filisteos, todos los pozos que había acabado Abraham para dejar solo a sus hijos, los filisteos vinieron y se lo llenaron. Entonces, Isaac estaba en el aire. La fuente de su riqueza estaban tronchadas. Las bendiciones estaban paralizadas. ¿Cuántas veces usted no se ha visto con un negocio tronchado? Con una situación en su vida que se presenta rápidamente. Y el enemigo lo que quiere es tumbarte, desencantarte, decir que tú no puedes, que tú no vas a resistir eso, porque es mucha la tierra que el enemigo nos tira. Así es. Cada pérdida que nosotros tenemos en nuestras vidas, pérdidas, o sea, de personas, que eso es algo irreparable, hay que tener el valor de Dios, hay que tener la fuerza del Señor para uno levantarse y para uno ver esas situaciones de personas queridas, que hoy estamos juntos, estamos en comunicación, y de ahora por ahorita ya se fue. Ahí se cerró el pozo de la alegría de nuestras vidas. El enemigo tiende a cerrarte ese pozo de la alegría que tú has tenido y que tú has visto por el Señor, y entonces ¿cómo es? Pero hay que tener la determinación de no perder la fe, de no desenfocarnos nunca del Señor, de ver que el Señor está como poderoso gigante y que siempre va a ayudarnos, que nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Siempre tengo que citar ese libro de Josué, porque ese es un libro que me ha levantado a mí siempre. En los momentos duros de mi vida, yo he visto, porque nosotros cantamos aquí y los muros caen y caen y se rompen cadenas. Espiritualmente tenemos que sentirlo. Amén. Porque hay cadenas en nuestras vidas que es necesario, que es con la fuerza de Dios y nosotros dando la apertura y sabiendo que hay cadenas ahí que tenemos que romper. Amén. Que tenemos que romper, que nadie le va a romper con nosotros. Sí. Es la decisión de nosotros, pero usted tiene que clamar. Usted tiene que decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Aleluya. Mira mi situación. Yo no me rindo al enemigo, yo me rindo ante ti. Amén. He hecho todo lo que he estado a mi alcance, como yo le dije al Señor, pero ya no puedo más. Tú me vas a dirigir al camino donde tú me vas a llegar. Y el dinero que nosotros necesitamos no lo tenemos, pero en fe yo lo estoy recibiendo. Amén. Y abrí mi mano y dije: recibo esa bendición tuya, Señor. Es la manera como nosotros tenemos que tener determinación. En los momentos cuando el enemigo nos quiere echar tierra, cuando usted está en un trabajo y de ahora para ahorita viene la envidia de un fulano, de un sultano, y te quitan el trabajo para dárselo a otra, como se ha visto siempre en los bancos, que aquellas que están con los jefes, meneando la colita y haciendo la cosa, esas son las que ponen en posiciones, o los políticos ahora, fulanita, pero no importa tu capacidad, tu preparación, nosotros no podemos llenarnos de eso. Nosotros tenemos el poder de Dios. Amén. Que con ese poder es que nosotros vamos. Nosotros tenemos que tener determinación. Amén. Y mirando este caso de Isaac, un muchacho que nació con la bendición de su padre, que su papá le dejó todo para que, y tú dices, bueno, ese va como el tren sobre ruedas, no tiene de qué preocuparse. Sí, vamos a tener que enfrentar desafíos siempre, y eso tenemos que estar preparados. Pero nuestra preparación nos conlleva a tomar siempre la actitud correcta. Amén. Y esa actitud correcta es en el enfoque. Es enfocado allá arriba en el Señor, no mirando para abajo. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor amplía nuestra visión. Amén. Muchas veces estamos enfocados con cosas y tenemos que decirle: Señor, danos la visión, danos la luz para nosotros ver claro. Pero no decir, bueno, yo no pude esto y de una vez desinflarnos porque no pude, porque no esto. Con fe y con sometimiento al Señor. En segundo lugar, nunca lamentarnos ni andarnos quejando. Somos más que bendecidos. Muchas veces las cosas no son como en el tiempo que uno quiere, porque Dios tiene procesos para cada cosa, pero tenemos que ver en el proceso las bendiciones que hemos tenido, ¿verdad? Porque nada más vemos lo que no tenemos, pero no vemos todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Quizá usted no tenga una jipeta parada en el frente de su casa, salud, pero usted tiene salud, claro. Usted tiene pan, claro. Y usted tiene al Dios Todopoderoso, que cuando usted se pega de Él,
Él lo va a llevar a tener lo que usted quiere. Amén. En el nombre de Jesús. Pero los lamentos, las quejas y las críticas y la envidia son que nos apartan de Dios. Así es. Y eso es parte de la santidad. Si usted tiene una boca solamente para criticar, para maldecir, sepa que la presencia de Dios no está con usted. Para nada. Porque Dios se aleja o lo va a destruir. Claro. Porque donde está el espíritu de crítica y de queja, va a haber miseria, Pobreza, va a haber enfermedad. enfermedad y va a haber pobreza y escasez de toda índole. Así es. Entonces, Dios nos llamó para ser bendecidos. Amén. Y el diablo quiere troncharnos las bendiciones que Dios nos da, pero nosotros tenemos que pararnos en el Señor con determinación, con fe. El Señor dice, Amén. el Señor dice en su palabra, Aleluya. el Señor dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. El Señor es mi refugio, Amén. Él es mi luz y mi salvación. Y Jehová es mi pastor y nada, nada me va a faltar a mí. Entonces, esas son las palabras que nosotros tenemos que decir, no la palabra del mundo, sino la palabra que nos enseña el Señor. Amén. Hoy el enemigo quiere quitarnos el agua a nosotros. Miren cómo los haitianos quieren desviar el Masacre, que es un río que nace y muere aquí. Si ustedes leen el libro de Pretor Castillo, El masacre. que el Masacre se pasa a pie, ustedes verán lo que Trujillo hizo. Nosotros no queremos eso.